Muy buenos días, saludo con mucho cariño a la Iglesia Red Sexta de Santiago, donde estoy llegando también hoy con la palabra del Señor, y a la Iglesia Jesús el Buen Pastor, quienes en compañía de todos los que están hoy asistiendo a nuestros cultos en línea, participamos de la palabra del Señor. Les doy la bienvenida también a una nueva serie de predicaciones en este mes, que ha sido tradicionalmente en nuestro país el mes de la Biblia, hemos preparado una serie basada en las Sagradas Escrituras. Usted dirá, bueno, todos los sermones están basados en la Biblia, efectivamente. Hacemos una exposición de cada uno de los pasajes de los textos de la Escritura, pero el tema de esta serie es lo que creemos acerca de la Biblia, esta palabra de Dios que contiene para nosotros verdades eternas. Y esto es especialmente relevante en este tiempo en que hablar de verdades absolutas, en un tiempo de tanto relativismo en todos los sentidos, es algo relativamente osado. Nosotros queremos exponer lo que creemos acerca de las Sagradas Escrituras. Estaremos, por tanto, 4 domingos a partir de hoy hablando de lo que la Iglesia cree y enseña respecto de la Biblia. Quiero, por tanto, ya pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, donde vamos a leer los versículos 16 al 21. Pero la predicación va a estar basada en los versículos 19, 20 y 21. Leeremos todo el pasaje para tener el contexto, pero la exposición estará en esos últimos 3 versículos. Entonces, dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra leída y pedimos ahora, Señor, la obra de tu Espíritu en nuestros corazones para que ella también cale profundo nuestra vida, para que ella traiga tu mensaje personal a cada uno de nosotros, para que nos lleve, nos motive, Señor, y nos aliente a cumplir en nuestra vida todo tu propósito. Y esto lo pedimos, Señor, porque te damos gracias por lo que ya vas a hacer en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que queremos exponer el día de hoy es lo que la Biblia dice acerca de la Biblia. Ya hemos sostenido que la palabra de Dios enseña respecto de lo que ella es. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y eso hoy es tenido en muchos círculos como una verdad un tanto incómoda, como una postura un tanto compleja. Para muchos es considerado una ofensa al intelecto, una ofensa contra aquello que se ha dado en llamar en nuestro tiempo lo políticamente correcto. Porque nuestro tiempo es un tiempo de relativismo en muchos sentidos, es una característica propia de nuestra cultura. Para comprender a lo que nos enfrentamos y qué es lo que fue el propósito del apóstol Pedro al enviar esta carta a la iglesia, partimos de la base de que tanto en el tiempo del apóstol Pedro como en el nuestro, no era tanta la preocupación del apóstol con lo que pasaba
en cuanto a las luchas externas de la iglesia, las amenazas externas que la iglesia enfrentaba, sino respecto de las amenazas internas, aquellas que se encuentran dentro del propio seno de la iglesia de Cristo, respecto de las amenazas que están entre los hermanos que conforman esto que llamamos la iglesia visible. El propósito de la carta es alentar a los creyentes respecto de los peligros que enfrentan cuando se trata de maestros que ocupan las aulas dentro de la iglesia o los propios pastores que ocupan los púlpitos en las congregaciones, en las comunidades cristianas. Y este propósito es importante tenerlo en cuenta porque nos alerta, como decimos, no tanto con los peligros de afuera. Sería muy natural, es comprensible que la iglesia enfrente ciertos ataques de aquellos que no tienen fe, de aquellos que no son creyentes, de aquellos que son contrarios a la fe cristiana. Pero cuando dentro de la propia iglesia hay cuestionamientos hacia las verdades absolutas de la palabra de Dios, entonces el tema es profundamente complejo. Eso no solamente puede conducir a conflictos dentro de la iglesia, sino que podría ser incluso que aquellos que son más sencillos, más débiles en la fe, sean seriamente afectados en su práctica de la fe cristiana y quizás inducir a algunos a abandonar la fe, a abandonar la iglesia. En la quinta iglesia de Santiago yo compartí hace algún tiempo la experiencia que vivió un joven, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que estudia y reside actualmente en Francia, que es candidato formal del Presbiterio del Centro al Sagrado Ministerio. Estoy hablando de Gonzalo David. Él hace un par de años, en 2018, tuvo que ser presentado ante una comisión ministerial de la Iglesia Protestante Unida de Francia, que es la fusión de la Iglesia Protestante francesa con la Iglesia Luterana, para ser encaminado hacia el pastorado. Es una comisión que aprueba los candidatos al ministerio. El hermano Gonzalo cuenta que mientras iban hacia esa entrevista, acompañándolo el pastor de su congregación y su tutor allá en Francia, él le advirtió que no todos los miembros de esa comisión siquiera eran creyentes. Así que ya eso habla un poco de la situación de muchas iglesias en el mundo. El caso es que enfrentando a esta comisión, la primera pregunta que le hicieron fue: ¿quién es Jesús para ti? La respuesta inmediata de Gonzalo fue: Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento dice que lo miraron un poco descompuestos por su respuesta. Y entonces uno de los integrantes de la comisión le dijo: pero eso suena a mitología griega. Díganos algo más concreto. Entonces él dice que quedó en estado de shock porque no podía creer que se hubiese cuestionado la divinidad de Jesucristo. Bueno, al pedírselo una respuesta más completa, él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que fue a la cruz, que pagó por todos mis pecados y me dio la salvación. Eso empeoró la situación. Dice que ahora ellos estaban mucho más descompuestos que antes y visiblemente alterados con su respuesta. Entonces uno de los miembros de la comisión le preguntó, después de algunas otras preguntas: ¿cuál es el método que usted ocupa para preparar sus sermones? ¿Cuál es el método que usted usa para hacer la exégesis? Gonzalo respondió entonces que él usaba el método histórico-gramatical, que es el que tradicionalmente las iglesias reformadas utilizamos. Entonces, una de las integrantes de la comisión, que es una profesora de teología, asesora de esa comisión, le pidió que explicara el término. Entonces él dijo: yo parto de la base de que la Biblia es la palabra de Dios. En ese momento lo pararon automáticamente y entonces ella le dice: pero ¿cómo? ¿Usted todavía no hace la diferencia entre lo que es la Biblia y la palabra de Dios? Gonzalo le dijo: por supuesto que no, son lo mismo. Ahí dice que todos ellos estaban visiblemente alterados. Ella le dijo que esa no era la postura correcta y que la postura clásica del protestantismo es hacer la diferencia, que una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios,
La Biblia es apenas el testimonio de la palabra de Dios. Bueno, el resultado final de ese examen, tal como Gonzalo lo esperaba, fue la reprobación. Él no aprobó ese examen, como no lo habría aprobado probablemente ni el pastor Ronaldo ni el que habla, y ninguno de los pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile, porque todos nosotros partimos de la misma base, que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso, hermanos, está pasando hoy, en el presente, en la iglesia cristiana, en muchos lugares del mundo. Contra creyentes de ese tipo es que escribe el apóstol Pedro ya en el primer siglo de nuestra era, alertando a la iglesia, como decimos, no contra los incrédulos, no contra paganos enemigos de la religión cristiana, sino contra pastores y líderes de la iglesia visible de Cristo que se han desviado de la verdad y con su actuación, con su mensaje y enseñanza, pueden inducir a muchos creyentes a alejarse de las verdades bíblicas. Nuestro propósito entonces es que en este tiempo de relativismo posmoderno, donde declarar nuestra confianza en la Biblia como la palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible, como nuestra única regla de fe y de práctica, pudiera ser una ofensa, no solo para nuestra cultura, sino que incluso cuestionada por algunos, incluso dentro del cristianismo. Creemos nosotros que es importante afirmar esta certeza en un tiempo en que se viven muchas incertezas. Queremos afirmar categóricamente y verlo en la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. En esta primera predicación vamos a hablar de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sobre un concepto que es común en el mundo de los negocios, del arte, de la economía, existe un concepto que se conoce como certificado de autenticidad. Sobre eso, Wikipedia dice que tanto si se trata de una obra de pintura, de escultura, fotografía u obra gráfica, el certificado de autenticidad debe reflejar datos básicos, como el título, autor, medidas, fecha de realización, número de la edición si correspondiera a una obra seriada, soporte o materiales, siendo el autor el sujeto más cualificado para poderlo autentificar. Es decir, si hay alguien que puede autentificar algo, es su autor. Así que vamos a escuchar qué dice la Biblia sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre la inspiración de la Biblia? Y lo primero que vemos en estas pruebas de autenticidad de la inspiración de las Escrituras, lo que la Biblia enseña sobre la inspiración, es la certeza de la inspiración. Y esto lo vemos en el versículo 19 que vamos a volverlo a leer. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El que dice estas cosas es uno de los 3 testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte. Esto está relatado en Mateo, Marcos y Lucas, pero Marcos en el capítulo 9 recoge el testimonio directamente del apóstol Pedro. En esa ocasión, como ustedes recuerdan, en ese monte, el Señor cambia su aspecto, se transforma su aspecto en un ser reluciente, lleno de luz, y sus ropas dice que son descritas como si fuesen de una blancura sobrenatural. Tan blancas y tan resplandecientes que llamaban poderosamente la atención de esas tres personas que estaban ahí de espectadores, que eran Pedro, el apóstol Juan y Jacobo. Y en el momento de la transfiguración se aparecen con el Señor además Moisés y Elías, que conversaban con el Señor. Pedro, Juan y Jacobo quedan espantados no solo por lo que vieron, porque también oyeron la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y este, hermanos, es un movimiento muy revelador, porque Moisés y Elías, según muchos comentaristas, son ahí una expresión viva de la palabra de Dios. Moisés representa el Pentateuco, la ley del Señor, y Elías los profetas.
que dialogan entre ellos y con el Señor Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. De tal manera que ahí está el Antiguo Testamento en un diálogo con el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera. Y además de ello se oye la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dice el apóstol Pedro, autor inspirado por Dios, que esta palabra escrita es la palabra profética más segura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque los mismos apóstoles validan la palabra revelada del Nuevo Testamento. ¿Por qué es la palabra profética más segura? Porque dice Pedro, esto no surge de fábulas ingeniosamente inventadas, como dicen algunas versiones, sino como lo pone él mismo como ejemplo, es el testimonio de Dios y del Espíritu, es el testimonio de la gloria y de la magnificencia de Cristo juntas. Es la confirmación de la certeza de la palabra de los profetas que anunciaron la venida de Cristo, que anunciaron la llegada del Redentor y que anuncian de la misma manera su regreso en gloria al fin de los tiempos. A esa palabra, dice, conviene estar atentos, como se valora una antorcha en lugar oscuro. Normalmente uno no mira la luz, sino que mira aquello que esa luz ilumina, aquello que esa luz pone en evidencia, aquello que es alumbrado, que se hace claramente visible por causa de esa luz. A eso hacemos bien en estar atentos, porque lo que la palabra hace es dar testimonio de esa luz. Ella apunta al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso lo hace de una manera, por cierto, hasta cierto punto subjetiva, porque dice que ella va haciendo claridad en nuestros corazones. Es, por cierto, un elemento relativamente subjetivo, la forma en que ella llega a nuestros corazones. Pero esta verdad absoluta se va haciendo cada vez más evidente hasta aquel momento en que el regreso del Señor Jesucristo, que es mencionado en el libro de Apocalipsis como la estrella resplandeciente de la mañana, a la que alude el texto cuando habla de ese lucero de la mañana. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana que un día se manifestará en toda su gloria y en todo su esplendor a los ojos de todo ser viviente. Tengamos por cierto que la palabra de Dios, porque Él mismo certifica esta autenticidad, no es obra de hombres, es la palabra de Dios y es el Espíritu de Cristo el que lo confirma en nuestros corazones. En segundo lugar, lo que la Biblia dice respecto de la inspiración, ella habla de el origen de esta inspiración. ¿Cuál es el origen de esta inspiración? Versículo 20. Dice así el texto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hasta ahí la frase. Vamos a considerar solamente esa primera parte, solo el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, antes de todo, como primera cosa debemos establecer este fundamento preciso. Esta palabra es palabra de Dios. La frase que está recogida en la Reina Valera en esa forma tiene diferentes traducciones e interpretaciones. Una interpretación que goza de aceptación por su coherencia con la escritura en general, y quizás un poco temerariamente habría que decirlo con la teología reformada, es que ninguna profecía de la escritura surgió de la interpretación del propio profeta. Esa es la versión de Simon Kistemaker y es prácticamente la misma forma en que lo expresa la nueva versión internacional. Sin embargo, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la versión católica dicen, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Podemos notar la diferencia entre ambas traducciones. Las dos alternativas son, la primera, una persona no tiene libertad para interpretar la Biblia por sí mismo. La segunda, la escritura no tiene su origen en la interpretación personal del profeta.
Respecto de la primera, que por supuesto goza de aceptación en el clero de las confesiones católica y ortodoxa, se defiende en parte porque el mismo apóstol Pedro habla un poco más adelante en el capítulo 3, versículos 16, de gente ignorante e inestable que distorsiona la escritura, que la interpreta erróneamente. La experiencia enseña también que en estos días muchos, o por ignorancia o por mala intención, corrompen el significado de la escritura sacando textos de contexto para crear verdaderas herejías tomadas de la escritura. Por otra parte, es efectivo que hay muchos pasajes de la escritura que son difíciles de interpretar y que pueden confundir a un lector si no está preparado, si no dispone de las herramientas adecuadas para interpretar. Por tanto, nadie puede negar el valor del clero ilustrado, de las personas que son eruditas en la interpretación de la Biblia o de textos antiguos, la existencia de maestros de la Biblia y de expertos que conocen profundamente las herramientas hermenéuticas para hacer con el adecuado entrenamiento una exégesis de la Biblia. La Reforma defendió que los creyentes son libres para interpretar la escritura y que no necesitan permiso eclesiástico alguno. Esta libertad está contenida dentro del amplio espectro de lo que se denomina libertad de conciencia, que incluye el libre examen de la palabra de Dios sin censuras de la Iglesia. No implica eso que la tarea de los eruditos carezca de valor, o que no se necesite esa luz que arrojan sobre la Biblia los credos y confesiones, pero enfatiza que donde la Biblia busca una comprensión fundamental en lo que son las doctrinas esenciales, aquella enseñanza de la Biblia suficiente y necesaria para que uno conozca el plan de salvación, la Biblia es lo suficientemente clara para que cualquier lector pueda encontrar en ella el mensaje de salvación y alcanzar el propósito por el cual vino Cristo. Es en ese sentido la Biblia una luz en el camino, una lámpara para los pies y una lumbrera en el camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Lo que Pedro entonces está tratando de hacer es no poner restricciones a la lectura, no está poniendo restricciones a la lectura y sobre todo al estudio serio de la palabra de Dios, sino enfatizar categóricamente que la palabra profética, la Biblia, no surgió de la mente del profeta, de su propia interpretación de los hechos o de los dichos del Señor. En otras palabras, la palabra de Dios, la Biblia, no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. Su origen es divino. Las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Esa es una de las afirmaciones más esenciales para el creyente de este tiempo. La Biblia es palabra de Dios. No la contiene, no se transforma en palabra de Dios en un encuentro existencial de Dios con el lector a través del Espíritu. No, ella es palabra de Dios porque en su origen surge no de la interpretación de hombres, sino de la inspiración de Dios en aquellos profetas. Este versículo es un preámbulo además para una declaración categórica y absoluta que nos lleva al tercer punto, que es la fuente de la inspiración, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, una frase que hoy sería tenida por muchos por temeraria, sino por políticamente incorrecta y digna de repudio. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los autores, estos santos hombres de Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo este texto? Que ninguna parte de la Biblia salió de la mente humana, teniendo como fuente la imaginación del autor, su propia creatividad. Tampoco hubo un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en el primer siglo para escribir el Nuevo Testamento, para fundar una nueva religión y entonces escribir sus fundamentos poniéndose un grupo de acuerdo para aquello. No, el texto declara
como lo hace en otras partes de la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios es quien inspiró, literalmente exhaló, sopló su palabra en la mente de los autores sagrados, poniendo ellos, guiados por el mismo Espíritu, esa palabra de Dios por escrito, en una lengua que los hombres pudiesen entender para llevarlos a conocerle y alcanzar la salvación. Esta frase es muy interesante porque tiene una parte que está expresada en negativo y en paralelo la misma idea expresada en positivo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, en paralelo, sino que siempre lo que hablaron lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Es una frase que niega la anterior, que podría ser una idea muy aceptada en algunos círculos intelectuales. En otra parte de la escritura, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en otra parte, en el Antiguo Testamento, la Biblia añade, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Es decir, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ella proviene de su boca, por lo cual cuando leemos las Sagradas Escrituras es como estar oyendo a Dios mismo. La inspiración, dice un teólogo brasileño presbiteriano, Hermes Costa, la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los hombres separados por él mismo, a fin de que registrasen de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios, constituyéndose ese registro en la única fuente y norma de todo conocimiento cristiano. Esa inspiración, esa palabra de Dios inspirada, se constituye ese registro en la única fuente y norma de todo conocimiento cristiano. Mientras escribía este sermón, este texto, tenía a la vista ahí en mi computador un icono dentro de la barra de herramientas que incorporó hace relativamente poco tiempo Office en Word, que es una función de dictado. Es fantástica porque uno, después de seleccionar el idioma, activa esa función y luego habla y el computador automáticamente va registrando palabra por palabra. Lo único que uno tiene que hacer después es corregir la puntuación, algunas palabras que si uno no las pronunció bien, el texto las interpreta de otra manera, pero es muy bueno. Yo algunas veces la ocupo. Hay que aprender a sacarle mejor provecho, eso sí. Pero no es el caso. Dios no usó a los autores humanos simplemente dictándoles la palabra. El Espíritu Santo tampoco usó recursos materiales, una pluma que se moviera sola en el papel ahí con la tinta, sino personas para escribir su palabra. Él usó sus talentos y personalidades en el lenguaje de su tiempo. Tres cosas afirma la Iglesia Reformada respecto de la inspiración. Nosotros creemos en la inspiración verbal. Eso significa que todo lo que está escrito en la Biblia no es palabra de hombre solamente, sino que es palabra de Dios. Significa también que Dios se reveló a través de palabras, en el lenguaje que esas personas hablaban, en las palabras de los autores originales. Y todas esas palabras son palabra de Dios. Creemos también en la inspiración orgánica, también conocida como inspiración dinámica,
que significa que Dios no anuló la personalidad de los autores, sino que a través de su experiencia, de su conocimiento, de su investigación, de su carácter, de sus propios estilos de comunicación, Dios habló a los hombres. Dios los separó y los preparó para ser instrumentos en la inspiración de la Escritura. Y también creemos en la inspiración plenaria. Significa que toda la Escritura, en cada una de sus partes, desde la primera página del Génesis hasta la última página de Apocalipsis, toda ella es palabra de Dios y tiene toda ella un mismo y santo propósito. La fuente de la inspiración entonces no es meramente humana. Por cierto, la mente del hombre es ingeniosa, es uno de los atributos comunicables de Dios a los hombres, es creativa, es muy fértil. Todos los que amamos la lectura tenemos tal vez algún autor o autora favoritos que han entregado momentos de mucho placer a través de las novelas, la ciencia ficción, tal vez a través de la poesía, de la letra de las canciones, pero no hay nada en toda la escritura ni en toda la historia que ella relata que no sea palabra de Dios, y no hay obra humana que se le acerque siquiera en cuanto a su excelencia, su sublimidad, la majestad y sobre todo la inspiración de las Sagradas Escrituras. Dios usó pescadores, alfareros, juristas, políticos, historiadores, hombres de ciencia, hombres comunes y corrientes, para hablarnos por su palabra, porque por esa palabra es que Él lleva poderosamente a la fe a las personas y a la salvación que es por medio de Cristo, que es revelado a nosotros a través de la palabra. Y ese es el propósito último de la creación. Para pensar y vivir. No es extraño que el mundo hoy cuestione la inspiración, es decir, la certeza, el origen y la fuente de la Biblia como la palabra de Dios. Para muchos, que les aseguro que no la han leído nunca o quizás muy escasamente, la Biblia es simplemente cuentos de niños, un libro obsoleto lleno de reglas que ya no tienen valor para el mundo actual, el invento de mentes fértiles que para mantener sometidas a las personas más sencillas tienen ahí ese libro como un libro sagrado. No espero, y usted tampoco, que ellos piensen diferente. Lo asombroso es que a lo largo de estos 20 siglos, desde la época del apóstol Pedro, dentro de las filas de los cristianos, hayan quienes pongan en duda la inspiración verbal, orgánica y plenaria de la palabra del Señor. Y este, por tanto, es un tiempo de definiciones. En este mundo que hoy nos recibe, en el cual vivimos y nos desarrollamos, no podemos ser neutrales. Si eliges el camino de lo políticamente correcto, olvídate de hacer afirmaciones como esta. La Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y de práctica, infalible e inerrante. En el contexto académico, en el mundo social, eso sería políticamente incorrecto. Si eliges el camino de ser inclusivista y ecléctico para ganarte amigos en otras denominaciones cristianas liberales, ya no vas a poder decir como Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Porque si ella tiene partes que son inspiradas, si ella se convierte en palabra de Dios en una lectura existencial, entonces ella no tiene ninguna autoridad para ti. Pero si quieres decir, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, debes creer que ella es palabra de Dios. Si eres un cristiano verdaderamente sincero, esta serie será de gran bendición para ti. Lo que tú creas acerca de la Biblia hará toda la diferencia, no solo en este tiempo, sino por toda la eternidad, porque el Salmo 119 dice que para siempre permanece en los cielos la palabra de Dios. La Biblia dice, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Termino con estas palabras del famoso predicador metodista John Wesley, que vivió en el siglo XVIII. Él escribió lo siguiente: he pensado que soy una criatura de un día, pasando por la vida como una flecha a través del aire. Soy un espíritu que procede de Dios y regresando a Dios. Solo paso sobre el gran abismo, hasta que en unos momentos, por lo tanto, no soy más visto. Caigo en una eternidad inmutable. Quiero saber una cosa: el camino al cielo, cómo llegar seguro a esa costa feliz. Dios mismo ha condescendido para enseñar el camino. Para este mismo fin, Él vino del cielo. Él lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. No es cualquier cosa la que tú tienes en tus manos. La Biblia es la palabra de Dios. Es, como dijo Agustín de Hipona, una carta de amor de Dios a los hombres. Es aquel recurso que el Señor utiliza y seguirá utilizando a través de las edades, porque para siempre permanece su palabra, para que nosotros podamos conocerle, para que podamos amarle, para que tengamos salvación por medio de Jesucristo. Ama la palabra del Señor. Ella es la palabra inspirada de Dios. Y que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, condescendiste a venir a nuestro lugar y te expresaste, Señor, por medio de estos hombres que escribieron el registro de tu voluntad para bendecir a tu pueblo. Te damos gracias por Jesucristo, que es el Verbo encarnado, la palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, de tu enseñanza, nuestras vidas sigan siendo edificadas. Que todo nuestro crecimiento sea para la gloria de tu nombre. Y que tu iglesia, Señor, con responsabilidad, con pasión, no solamente conozca la Escritura, sino que todo nuestro esfuerzo también para que muchos otros puedan conocer tu voluntad. Pedimos esto dándote gracias otra vez en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.